Bueno, muchas gracias a gente como vosotros por seguirnos. Esto es una labor que sin vosotros pues tampoco tiene ninguna gracia. Así que muchas gracias a vosotros también por seguir el contenido. Hola, buenos días Luis, desde México. Buenos días desde Ginebra, Suiza. ¿Qué tal? Como decía, estoy aquí probando cosas, widgets para añadir a los streamings. Hola Gonzalo, un clásico. ¿Cómo estás? Hubo tiempos mejores, sí, todos tuvimos tiempos mejores. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir, así que tendremos que tirar adelante, ¿no? Con lo que tenemos. A ver, otro, voy a meter aquí una de esto de encuestas. A ver cómo se ve. ¿Se ve algo aquí? Aquí no hay nada. Bueno, tema de encuestas. Lo dejaremos para otro momento. No acabo de entender muy bien cómo funciona. En un ratito, en poco, empezaré a grabar el directo y responderé algunas preguntas que me dejasteis hace unas semanas por Instagram y alguna por Twitter también. Y si los que estáis en directo tenéis más preguntas, también las podemos resolver. Así que yo de mientras, a ver si añado algo más. Una cosa que no sé si alguno de vosotros quizás sabe, es que la alerta que tengo en teoría predeterminada para cuando me sigue alguien es una en particular, pero luego sale la que es por defecto y no sé qué tengo que hacer para forzar la que yo quiero y no la que viene por defecto. Es extraño. O no, esto es incorrecto. Bueno, es igual. Eso. Pregunta Luis, ¿qué ha pasado de nuevo o qué está en el CERN? Pues el CERN ahora mismo está un poco, sigue funcionando eh, como, como siempre. Lo que pasa es que todos o la gran mayoría de gente estamos teletrabajando. Eso significa que en el laboratorio propiamente hay poca gente, pero digamos que las actividades que se tienen que llevar a cabo desde el laboratorio exclusivamente, pues ahí se siguen haciendo. Es decir, hay mucha gente que pues ya está poniendo en marcha los aceleradores y está haciendo todas las pruebas técnicas que se necesitan. Pero todo el personal que no sea
imprescindible en el laboratorio, que pueda realizar su trabajo desde casa, pues es recomendable que lo haga. Y ese es mi caso. Hola, Gisela, ¿qué tal? Me has pillado, no te he dicho nada. Oh, me has pillado. Estoy aquí haciendo pruebas con esto del Twitch, añadiendo alguna cosa, y me vas a tener que hacer una masterclass porque yo soy un neófito todavía en esto, y veo que tú ya estás tirando para adelante con tus directos. Es una pena, no puedo unirme a más. eh, Porque los horarios me pillan un poco mal, pero bueno, estamos en contacto. Gisela y yo tenemos cosas en común, proyectos en común, de los cuales sabréis muy pronto, muy prontito, muy pronto. Aquí quería... No, esto no es... Muy difícil esto del Twitch. Demasiadas opciones. El problema de que haya tantas opciones en Twitch es que necesitas pasar mucho tiempo configurándolo todo. Me recuerda a antiguamente, cuando a lo mejor vosotros sois muy jóvenes, pero cuando a la hora de configurar Windows 98 había siempre muchas opciones de coloritos, de formas de ventanas y demás, cosa que esto, no sé si es cuestión de la edad o qué, pero ahora ya no me planteo tanto cambiar los colores o cambiar las configuraciones del escritorio, del sistema operativo y demás. Pero sí, boomer, ya lo sé. Es cuestión de ser boomer. Y esto del Twitch me recuerda un poco a cuando abrías por primera vez el Windows 98 y querías configurarlo a tu manera. Es una cosa interesante. Giz dice que es una movida, sí, se va poco a poco sobre la marcha. Y ya tengo aquí una barra que en realidad está mal porque el número de seguidores no es 789, sino 798, si no me equivoco. Ahí voilà. Y ya la voy a cambiar. Follower goal. My goal. And goal. Sample goal. Esto cómo se configura settings. No puedo cambiarlo. Tengo que acabarlo. Mira, ahora ha desaparecido. Muy bueno. O sea, es una muy buena cuestión. Puede que esto suene un poco raro, pero acabo de ver que te sigo y no sé por qué, ni qué haces aquí. Pues mira, aquí hay una cuestión clara. Yo tampoco sé qué hago aquí, ¿vale? Jugamos en el mismo equipo, ¿vale? Y yo, lo que soy, pues es una muy buena pregunta. Podemos decir que soy físico. Soy doctor en física, y en mis ratos libres me dedico a la divulgación. Y utilizo YouTube y utilizo también Twitch para divulgar ciencia. Esa es un poco la idea. En Twitch mi idea es que siempre hago directos relacionados con la ciencia y la ciencia ficción. Gracias por quedarte, es muy agradable ver que te quedas. En Twitch normalmente, cuando me pongo, hago directos con otra gente y hablamos de la relación que existe entre la ciencia y la ciencia ficción. Y siempre tomamos un tema en particular de una serie, una película o un libro y tratamos sobre las cuestiones científicas de esa peli, de esa serie o de ese libro. Y eso es un poco lo que hago en Twitch. Mira, ya aparecía aquí la barra. Voilà. ¿Doctor en qué? Doctor en física. Doctor en física, en particular en física de aceleradores, que es como una
está relacionado con la física de partículas. Claro que se puede preguntar. Aquí se puede preguntar cualquier cosa. Contestar, no sé si se puede contestar cualquier cosa, pero preguntar cualquier cosa es válida. Y nada, estaba aquí configurando esto del Twitch, que es toda una movida. Yo no tengo tiempo para esto. No se puede tener trabajo, familia y Twitch a la vez. Es muy difícil. La vida es muy difícil. Y nada, pues me pasaba por aquí y había dicho que a las 3:30 iba a empezar a responder preguntas que me dejaron seguidores en Instagram y alguna más en Twitter. Y eso es lo que haré en unos minutos. Y ya está, empezaré a grabarlo porque luego este vídeo lo subiré a YouTube cuando empiece a contestar preguntas. Buenas, James Webb Space Telescope. Un nombre muy potente. Y ya está. Me han preguntado antes cómo estaba el CERN. Y pues eso, iba diciendo que el laboratorio sigue abierto, las actividades siguen en marcha, pero el personal no imprescindible en el laboratorio es recomendable que se quede en casa trabajando. Y ese es mi caso. Mi trabajo es bastante, podemos así decirlo, teórico. Yo solo necesito un ordenador y ya está. Así que llevo meses trabajando desde casa. Hola, ITER196. Sí, ahora si quieres comento lo de la sismología. Pregunta de Churrerón. ¿Sigue supervisando el canal de Oxford? No, yo no superviso el canal de Oxford propiamente, sino que hay una serie de vídeos que soy yo el que, con una compañera, que los creamos en una serie de entrevistas que hacemos a investigadores del departamento de física, sobre todo, de momento, y son vídeos de 15-20 minutos en los que pues tratamos el tema de investigación en concreto de esa persona y vamos un poco al detalle, es decir, es nivel medio alto, yo diría, ¿vale? Por ejemplo, hemos hecho hasta el momento, si no me equivoco, dejadme buscar los vídeos que he hecho. Buenos vídeos, por cierto, sí. A mí la verdad es que me gusta mucho, son unos vídeos en los que aprendo mucho. Básicamente porque como no hablo yo, es otra gente la que contesta las preguntas, pues aprende mucho. Mira, por ejemplo, tenemos aquí una lista de producción que se llama Open Questions in Physics, que podría, de hecho, incluir aquí la pantalla. Déjenme Window Capture, añado una Window Capture aquí. Hola. Ok, mira. Voilà. ¿Dónde lo pongo esto? Aquí mismo. Bueno, me tapo un momento. Y aquí son los 4 vídeos que hemos sacado hasta el momento. Uno sobre el bosón de Higgs, otro sobre agujeros negros, aprovechando que el premio Nobel fue a parar a Roger Penrose. Otro sobre por qué es tan difícil predecir el tiempo. Este es súper interesante y explica un poco cuál es la dificultad de los modelos meteorológicos y por qué no podemos predecirlo al detalle. Luego tenemos finalmente otro que habla sobre la física del origen de la vida. Esto es súper interesante también, porque siempre que hablamos del origen de la vida hablamos desde el punto de vista quizás de la biología o incluso de la química o de la bioquímica, pero hay una componente física súper interesante
relacionada con la entropía, con la información y demás, que creo que es súper interesante, así que os recomiendo que vayáis a este vídeo también de aquí, que es muy interesante esta entrevista. Y tenemos otros vídeos ya planeados. En las próximas semanas vamos a grabar más. Hablaremos sobre futuros aceleradores de partículas. Queremos hablar sobre computación, sobre materiales cuánticos. Tenemos una lista de temas que queremos ir cubriendo en los próximos meses. Y lo que pasa es que, como siempre, cuesta un poco de hacer todas estas cosas, pero habrá más vídeos. Había más preguntas por aquí. Al tema de sismología. Pues sí, estuve haciendo un estudio, y de hecho sigo medio pendiente de ello, relacionado con cómo afecta los movimientos sísmicos de la zona del laboratorio, de la zona de Ginebra, a la performance, a cómo de bien funciona el acelerador, el LHC. Porque los movimientos de tierra pueden hacer que se muevan los imanes del acelerador, y eso hace que el número de colisiones que se producen sean menores. Pues bien, yo estuve haciendo un análisis un poco de cuál era el impacto. Se determinó que, sobre todo para la configuración actual del LHC, no afecta para nada, el efecto es mínimo, no ha causado nunca ningún problema. También cabe decir que la zona de Ginebra, el cantón de Ginebra, es uno de las zonas sismológicamente hablando más estables de toda Suiza, y las vibraciones que se producen son muy pequeñas. En particular, yo hice un estudio de cómo sería una proyección de cómo sería el impacto en la futura mejora del LHC. ¿Vale? Esta es un poco la idea. Como se supone que el futuro del LHC, la mejora del LHC, va a ser un poquito más sensible a las vibraciones, pues mi idea era intentar estudiar cuál iba a ser ese impacto. Y lo que vimos es que básicamente iba a ser también bastante pequeño, así que en principio, a no ser que cambien las cosas, no va a causar ningún problema. Hicimos medidas de vibraciones en prototipos de imanes o en modelos de imanes, tenemos simulaciones, y todo esto todo apunta a que el impacto va a ser bastante pequeño. Pero bueno, hay que seguir pendientes del estudio, no vaya a ser que aparezca algo que no hayamos tenido en cuenta. Gis, ¿por qué no me he enterado? ¿Cuándo estás emitiendo? ¿A qué te refieres? ¿Al canal de Oxford? Ahora no sé. En Oxford lo que tenemos es una serie de vídeos en el canal de física de Oxford, y continuaremos haciendo. Maldacena, Gonzalo dice que Maldacena dijo el otro día textualmente que el interior de un agujero negro es un universo en colapso. ¿Viste el directo? ¿Opiniones? No vi el directo, y es un tema bastante avanzadillo como para poder opinar así de primeras. Pero sí, una de las hipótesis es que de alguna manera dentro de los agujeros negros, o cada agujero negro podría ser una especie de universo en colapso, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta de que muchas veces matemáticamente dos cosas pueden ser similares y luego a lo mejor físicamente pueden ser realmente diferentes, ¿vale? No voy a entrar en detalle porque no sé tanto del tema, y me aventuraría a hablar de cosas que no sé, pero sí, es un tema interesante, y Maldacena es, como seguramente sabréis, un icono en el tema de agujeros negros, teoría de cuerdas, teorías holográficas, y todo lo que pueda hacer parecer a un agujero negro que se parece a un universo, pues ahí va a estar Maldacena.
Héctor, ¿podremos ver un vídeo realizando tu examen de física de la selectividad? Es una, es una buena, es una buena propuesta. Lo que pasa es que yo tengo un poco de miedo. eh, de miedo a enfrentarme a mi examen de selectividad y hacerlo mucho peor que lo hice entonces. Pero creo que sería un ejercicio interesante y me lo apunto. Y mira, si sale mal, pues sale mal al final. Si sale mal, os podréis llevar una idea de por de que aún o de que quizá la física que se necesita para el examen de selectividad es algo que luego es a la práctica, no voy a decir inútil porque todo es útil en esta vida, pero sí poco relevante, o que digamos que ¿cuánto hace que hice yo el examen de selectividad? Pues 15 años. 15, 15 años. ¿Sí? Sí, unos 15 años. Um, Luego se ve que no, a lo mejor no es tan relevante. Pues sí, mira, me la apunto para, para el futuro, como una idea. Es interesante. ¿Qué hora es? Mira, son las 3:30. Voy a continuar respondiendo preguntas que me dejasteis en Instagram. Bueno, lo que voy a hacer primero es voy a poner un post aquí diciendo que estoy en directo y si tenéis preguntas también las podéis hacer, ¿eh? Ya veo que me habéis hecho algunas. Si tenéis algunas preguntas en en Instagram, lo que pedís son preguntas en relación a qué hace un físico en el CERN o cosas así, ¿no? Pero podéis hacer cualquier tipo de preguntas. Ta, 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 taram. Hola. Vamos allá. Bueno, mira, yo... Bueno, vamos a responder algunas de las preguntas que me habéis enviado. Vamos a ver dónde encuentro yo esto ahora. Dios, soy un inútil con todo el tema de las redes sociales. Archivo. Aquí, vamos allá. Espero que pese a que estas preguntas las hiciesen otras personas, quizás os sean útiles a todos. Wow, hay un montón de preguntas. Voy a intentar ir respondiéndolas una a una. Brevemente, ¿vale? Primera pregunta, según las tengo aquí en orden, ¿eh? Dice Daikiara, dice, ¿cómo hacer la física más accesible a las nuevas generaciones de niños? Pues yo creo que aquí hay dos puntos clave, o tres, ¿no? El primero sería intentar, para hacer la física más accesible, intentar alejarse del aspecto más metodológico. Es decir, la física no es resolver problemas. Bueno, la física al final tiene que ver con resolver problemas, pero lo importante en la educación es intentar entender el origen de esos problemas, cómo se enfocan esos problemas, más que no pasarse horas y horas haciendo cálculos y repitiendo las mismas ecuaciones, las mismas metodologías una y otra vez y te alejas un poco de los conceptos. Así que yo apostaría por, bueno, aquí se podría discutir muchísimo, pero apostaría por introducir más conceptos que metodologías
Y luego, por otro lado, también motivar a los chavales, y esto es una cosa que a mí me faltó, con, con saber, con explicar qué es lo que están haciendo los científicos hoy en día, a qué se dedica un científico. Yo, por ejemplo, cuando estás estudiando los planos inclinados o el péndulo, me preguntaba, pero bueno, los científicos de los laboratorios, qué están haciendo realmente? ¿Están haciendo planos inclinados muy difíciles o péndulos compuestos muy difíciles o están haciendo otra cosa? Pues eso hace que se pierda un poco la perspectiva de lo que hace un científico de verdad. Y creo que desmotiva un poco a los chavales. Pero yo creo que eso sería un par de puntos interesantes. No sé, si tenéis algún comentario vosotros lo podéis también dejar en el chat. Um, o Cora Barcielas, no sé qué, dice, ¿cómo cree que se formó el universo? Esa es la cuestión fundamental. Pues nadie lo sabe cómo se formó el universo. Tenemos algunas ideas. El universo podría haberse formado de la nada, a partir del amor. eh, pero no lo sabemos bien. Quizá el universo es eterno, siempre ha existido, de una forma u otra siempre ha existido, y, pero no tenemos ni idea y por eso estamos ahí investigando. A ver, algo que sean preguntas, porque aquí han dejado algunos comentarios que no entiendo muy bien. A ver, ¿qué pensaría Héctor del bachillerato de lo... A ver... ¿Qué pensaría el Héctor del bachillerato de lo que has logrado? Ah, esta es una buena pregunta. ¿Qué pensaría mi yo del pasado de un tal Quintero /Ga? Pues... no lo sé. No sé en la que pensaría. Supongo que estaría contento. O no se lo creería. Pero en cualquier caso, ahora visto en retrospectiva, pues simplemente he seguido el camino que he creído más acertado en cada momento y a veces me han salido bien las cosas, a veces me han salido mal. Supongo que por suerte me han salido más veces bien que mal, pero bueno, no sé, supongo que estaría orgulloso. José Rubalcaba pregunta, le preguntaría acerca de las herramientas y los utensilios que utiliza al día a día. Pues yo básicamente un ordenador, una pizarra, tizas, papel y lápiz, ya está, con eso es suficiente. Otra pregunta dice, ¿dónde empieza la energía a convertirse en materia y viceversa? ¿Dónde? No hay un lugar donde eso ocurre, sino en realidad uno podría pensar que la materia es una forma muy condensada de energía. Por cierto, es una pregunta de 100 Eralosa. Digamos que son dos manifestaciones de lo mismo, pero no hay un lugar en el que eso ocurra. Pues, puede ocurrir en cualquier lado de alguna manera. Conky 2 pregunta, ¿cómo podría trabajar ahí o investigar? Pues mira, para llegar al CERN hay muchas vías posibles. No hace falta ser físico teórico, no hace falta ser Sheldon Cooper ni Einstein para poder llegar al CERN. De hecho, yo siempre recomiendo que si alguien quiere llegar al CERN, que haga una ingeniería. Salidas para ingenieros hay más que para físicos, diría yo, después de mi experiencia. Ingenieros de cualquier tipo, electrónicos, nucleares, telecomunicaciones, informáticos, todo eso se necesita en el CERN y hay muchas salidas. De hecho, hay muchas más maneras de llegar al CERN de las que uno se podría imaginar. Pregunta chon.bis, ¿crees que es posible encontrar una teoría del todo? No veo por qué no. La cuestión es
si nosotros como humanos y nuestras capacidades y nuestras limitaciones vamos a ser capaces de hacerlo. Pero digamos, a priori, no veo por qué no. Todo parece indicar que se puede encontrar, o sea, que todo el universo podría describirse de una manera supersimétrica, en el sentido de que hay una simetría global que hace que se pueda describir como una única cosa, ¿no? Con las cuatro fuerzas se pueden describir como una única fuerza. Yo creo que sí, lo que pasa es que no sé si seremos capaces o si seremos capaces en un tiempo finito. Bueno. Lumon Sisbais dice: ¿alguna anécdota graciosa con los colegas o solos? Recuerdo, por ejemplo, cuando el día de antes de que se presentase el descubrimiento del bosón de Higgs, corrían un montón de rumores por diferentes personas, que unos decían que efectivamente se había descubierto el Higgs, otros decían que no, que lo que se iba a presentar era que no se había visto nada. Así que había mucha incertidumbre en lo que se iba a presentar, y no sé si eran faroles o realmente la gente pensaba lo que decía, pero en cualquier caso, en el tema del bosón de Higgs había poca gente que supiese todo lo que había que saber sobre el bosón de Higgs. Es decir, había muy poca gente que tuviese control sobre toda la información. Había mucha gente que tenía pequeños chunks, pequeños pedacitos de información, pero gente que lo supiese todo había muy poca. Así que a lo mejor no había tanta gente que supiese si realmente se había descubierto el bosón de Higgs o no. Más preguntas. ¿Cómo hacerle para que a los niños les guste las ciencias y en especial la física? Pues un poco lo de antes, intentar motivar para ver cuál es la perspectiva a la hora de estudiar. Y más allá del estudio, hay que fomentar que se hagan preguntas y que fomentar que se busquen las respuestas. Yo, por ejemplo, como padre, una de las respuestas que más me gusta darle a mis hijos es: no lo sé, no lo sé. Y mi hijo me pregunta: ¿pero por qué no lo sabes? Digo: pues porque no lo sé todo. Y mi hijo sigue preguntando: ¿y por qué no lo sabes todo? Pues mira, pues porque soy humano. Y la cuestión es fomentar que hagan preguntas y fomentar buscar la respuesta. O sea, es importante para los niños decirles que cuando algo no se sabe, pero que a lo mejor la información está en algún sitio y se puede ir a buscar, ¿vale? O hay otra persona que lo sabe, ¿vale? No decirles simplemente a los niños: pues mira, no lo sé, o esa pregunta es muy difícil, o ya lo sabrás cuando seas mayor. Siempre hay una manera de explicarles las cosas. Así que hay que buscarla. Otra pregunta de Pedro Josué: ¿cómo puedo trabajar en el CERN? Un poco ya lo he respondido antes. Que lo Kens pregunta: ¿cómo se forma un agujero negro cuántico? Pues un agujero negro cuántico se forma de una manera muy similar a un agujero negro estelar. Bueno, grosso modo, digamos, son lo mismo. En el sentido de que un agujero negro astrofísico es una gran densidad de materia, como podría ser una estrella, colapsa en una región del espacio muy pequeñita, ¿vale? Se necesita suficiente masa para que eso suceda, pero digamos que una estrella suficientemente masiva se puede convertir en un agujero negro. Un agujero negro cuántico sería lo mismo, sería una concentración de energía muy grande en un espacio muy pequeñito, ¿vale? Siguiendo las mismas relaciones de los agujeros negros astrofísicos, se podría dar un agujero negro cuántico. Esto es lo que predice la teoría, y en principio parece que no hay nada que diga lo contrario. Lo que pasa es que observacionalmente todavía no hemos encontrado ninguna evidencia de agujeros negros cuánticos. ¿Cuánto dinero ganas trabajando en el CERN? Esta es típica pregunta.
Se gana bien, se gana bien. Os pongo algunos datos concretos porque siempre muchas veces omito la información, pero esto me parece que es público, de hecho. Cuando yo empecé, que era doctorando, cobraba el sueldo de un doctorando, que para que os hagáis una idea es alrededor de 3.500 francos suizos, ¿vale? Que al cambio a los euros pues podrían ser unos 3.200 euros, ¿vale? Que es una cantidad razonablemente alta, pero también tenéis que pensar que aquí en Ginebra el coste de la vida es bastante alto. Así que para que os hagáis una idea, pese a que son más de 3.000 euros al cambio, aquí vendría a ser el sueldo mínimo que se cobra. No existe un sueldo mínimo interprofesional aquí, pero digamos que un trabajo completo, a horario completo, vendrías a cobrar eso, ¿vale? Que también cabe decir que pese a que el nivel de vida es más alto, yo creo que 3.200 o 3.500 francos aquí en Ginebra son más que los 1.200 euros que pueda cobrar un doctorando en España, ¿vale? Al cambio, con respecto al nivel de vida, yo creo que sería más. Han dejado una pregunta en el chat. ¿Qué significa el collar que llevas? Pues es una punta de flecha, y significa mucho y poco, en el sentido de que como punta de flecha no significa gran cosa, pero significa mucho, en el sentido de que hace muchos años que lo llevo y fue un regalo de mi primo. Lo llevaba mi primo y a mí me gustó cuando era pequeño y me dijo, pues toma, para ti. Y todavía lo llevo. Y de esto hace a lo mejor 20 años. Hace 20 años que llevo esto. Es así. Otra pregunta. ¿Cómo es la cultura en Ginebra? Esa es una muy buena pregunta. La cultura en Ginebra es especial, en el sentido de que es una ciudad con mucha inmigración de muchos sitios, y debido al carácter internacional de Ginebra, están las Naciones Unidas y muchas organizaciones internacionales, hay gente de muchos sitios. Pero uno podría pensar que hay gente de muchos sitios porque están las Naciones Unidas, pero en realidad también hay gente de muchos sitios que no trabaja en organizaciones internacionales. Así que es una ciudad multicultural, con muchísimas lenguas, con gente de muchos sitios, y eso lo hace especial. También lo hace especial el hecho de que mucha de la gente que hay aquí está como de paso, en el sentido de que muchos trabajos, como en el CERN, por ejemplo, son temporales, o las organizaciones internacionales están aquí unos años y luego se van. Así que es una ciudad, no voy a decir de paso, porque hay mucha gente bien establecida aquí, pero sí que es una ciudad que en ese aspecto hay mucho movimiento. Luego culturalmente, como de oferta cultural, pues hay mucha oferta cultural, hay muchas galerías de arte, si a la gente que le guste el arte. Es una ciudad histórica, tenemos aquí personajes históricos como el filósofo Jean-Jacques Rousseau, Borges vivió aquí, y de hecho está enterrado en un cementerio aquí en Ginebra. Culturalmente es una ciudad bastante viva. Más preguntas. ¿En qué universidad estudiaste? Estudié en la Universidad de Barcelona. Luego estudié la carrera en la Universidad de Barcelona. Luego estudié el máster, era un máster conjunto entre la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona. Y luego el doctorado lo hice asociado a la Politécnica de Cataluña, que es quien tenía un programa de doctorado con el CERN. Y más preguntas. ¿Un científico es posible dedicar su tiempo de trabajo a la física o debe también dedicarle parte de su tiempo libre? Podríamos estar mucho rato hablando de esto, porque tengo mucho a decir. Yo opino que el tiempo libre lo tienes que dedicar a lo que te guste, ¿vale? Es perfectamente razonable que si lo que te gusta es la ciencia, es la física y es trabajar, pues dedícale
tu tiempo libre también al trabajo. Pero yo no soy así, yo soy más una persona a la que le gusta hacer muchas cosas diferentes, me gusta mucho hacer deporte, me gusta la divulgación, me gusta disfrutar de mi familia, me gusta leer, me gusta muchas cosas. Entonces mi tiempo libre lo suelo dedicar a otras cosas que no son mi trabajo, ¿vale? Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera. ¿Es posible dedicarse a la investigación trabajando solo las horas establecidas? Sí, es posible. Es posible. Lo que pasa es que tienes que pensar que a tu lado hay compañeros que le están dedicando quizá muchas más horas que tú, porque también trabajan esas horas libres y así que tienes que ser muy eficiente en las horas que trabajas. Pregunta. Aparte del CERN, ¿en qué podría trabajar un físico en Ginebra? Pues eso es lo que me estoy preguntando yo últimamente. ¿Qué puedo hacer aquí en Ginebra aparte de trabajar en el CERN? Pues hay, en esta zona es muy entre Ginebra y Lausanne, que es una gran ciudad que está no llega a una hora de Ginebra. Hay muchas empresas que hacen investigación en muchos campos. A la vez que, por ejemplo, en Lausanne también hay muchas líneas de investigación en el ámbito tecnológico. Así que, en teoría, debería haber bastantes salidas para un físico en Ginebra. Conozco mucha gente que se ha ido del CERN y ha encontrado trabajo en otras empresas como Data Science, o Data Scientist o otros ámbitos relacionados. Esto se está animando el chat. ¿Las matemáticas en la física se pueden aprender con mucho esfuerzo o es necesario haber nacido con ciertas habilidades? Se pueden aprender, no hay ningún problema. El talento natural para las matemáticas pues puede existir o no lo sé, pero en cualquier caso las matemáticas con trabajo se pueden entender perfectamente. No hay ningún problema, es como una herramienta más a la que necesitas dedicarle tiempo, pero es perfectamente accesible. Pregunta de JJ Cooper 200. ¿Eres fijo en el CERN? ¿Tienes planes de futuro? Pues esto un poco relacionado con dos preguntas anteriores. No soy fijo en el CERN, ahora trabajo como postdoc. De hecho estoy contratado por la Universidad de Oxford. Y no soy fijo. Y de hecho conseguir una plaza fija en el CERN es muy complicado, sobre todo si eres físico. Si eres ingeniero, curiosamente es más fácil, o al menos es lo que he podido ver, pero conseguir una plaza fija en el CERN como físico es realmente complicado. Y yo ahora mismo quizá opto como mucho a un contrato de 5 años y después a lo mejor bye, ¿vale? Pero bueno, de momento no tengo ni ese contrato de 5 años que menciono. Es bastante complicado. Quizá entrar en el CERN no es muy complicado, pero permanecer en él de por vida es bastante complicado. Continuamos con las preguntas que tengo aquí apuntadas. ¿Hay un área de diversión en el CERN? Pues el CERN es un centro de diversión, si queréis, porque existen muchos clubs, gente que se reúne con aficiones muy variadas y algunas incluso desconocidas que no sabía que existían, y hay gente que se une para jugar a juegos de mesa, para jugar a fútbol, para hacer deporte, otros tipos de deporte, para hacer vela, para hacer ganchillo, yo que sé, hay clubs de todo. Así que sí, el CERN en sí también es un lugar de divertimento. De hecho, a veces es difícil salir del CERN porque tus momentos de ocio también los llevas a cabo dentro del laboratorio. Y eso es un poco, no ahora con la pandemia, pero eso es un poco delicado, porque te puedes pasar ahí todas las horas de la semana. Pregunta de Churrero.
¿Qué papel jugó la resiliencia para ti a lo largo de la carrera de física? Supongo que hay altibajos a lo largo del camino. Pues sí, hay que estar preparado para vivir momentos de bajón, eso está claro. El único momento de bajón que recuerdo fue precisamente después del primer semestre, en el que más o menos los exámenes me fueron bien, pero de las 4 o 5 asignaturas de las que me examinaba, las que hice, suspendí un examen por poco, pero suspendí un examen y precisamente era el examen de física. Aprobé los de matemáticas bastante bien, pero el de física lo suspendí y eso fue un momento de decir, ¿qué está pasando? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es posible? A lo mejor lo que me gustan son las matemáticas y no la física, pero luego te das cuenta de que la física que se ve en el primer semestre no es exactamente la que luego vas a ver a posteriori. Y por suerte luego más o menos la cosa fue bastante fluida y es durillo, pero no viví muchos, digamos, altibajos, creo yo. Ta, 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 ta. ¿Qué opinas de los disturbios de Barcelona? Sé que no está relacionado con los temas, pero has dicho que eres de Cataluña. Sí, de hecho soy de Sant Joan d'Espí, de cerca de Barcelona, al lado de Barcelona. Es un tema delicado, que creo que se va un poquito más allá de lo que pretende este canal. Pero básicamente estoy a favor de que la gente, evidentemente, proteste si cree que su derecho, que los derechos de libertad de expresión se están vulnerando. Adelante con las protestas. Luego, si lo que te refieres exactamente es a las protestas más violentas, ¿no? Pues sinceramente opino que evidentemente no estoy a favor, porque como decía Isaac Asimov, la violencia es el último recurso del incompetente, pero sí que es verdad que luego también vi una pancarta por ahí que decía algo así como al final nos ponemos violentos porque si lo hacemos de forma pacífica aquí nadie nos hace caso. Entiendo el motivo de subir el tono de las protestas. No puedo decir que lo comparto porque no quiero hacer quizá apología de la violencia, pero de alguna manera también, y no quiero justificarlo, pero de alguna manera que se aumente el tono de las protestas es también consecuencia no solo de los que producen digamos la violencia activa, sino de los que están al otro lado y no hacen nada por intentar entender las protestas o por intentar revertir la situación. ¿Vale? Hay un tipo de protesta que podemos decir, un tipo de violencia que podemos decir activa y otro tipo de violencia que podemos llamar pasiva. ¿Vale? Entonces, entiendo que hay otras maneras de solucionar los conflictos, pero la violencia no es fruto de la casualidad tampoco. Y ahí lo voy a dejar. Pregunta de XRX. Oh, qué difícil. ¿Has venido al País Vasco alguna vez? Pues sí, he ido. ¿Cuántas veces? Dos veces. Dos veces he ido a Bilbao. Una fui a un Naucas y otra fui a un fin de año, el año pasado, del 2019-2020. El fin de año lo pasé en Bilbao. Y bonita ciudad, me gusta mucho. Pregunta, ¿todo el mundo habla francés en Ginebra o se usa más el inglés? No, el inglés, no, el idioma oficial podemos decir que es el francés y el inglés lo habla mucha gente, quizá la proporción de gente que habla el inglés es mayor que en otros sitios, pero aún así, si vas por la ciudad te comunicas tiendes a comunicarte en francés, aunque seguramente si no sabes francés y tienes que comunicarte en inglés, pues no vas a tener ningún problema. Pero bueno, si llevas viviendo ya años aquí, pues qué menos que aprender la lengua del sitio, digo yo. Gonzalo dice, robar patinetes eléctricos en el Decathlon trae más rápido la democracia. No, eso es verdad. No, una cosa es
Vale, si os referís a robar bicicletas en el Decathlon, eso me parece totalmente inútil y es una... y no deja de ser robo, eso es robo, no sé si es robo, hurto o lo que es, eso no aporta nada. Quiero decir, contenedores quemando, eso puede significar algo, que 4 niños vayan a robar bicicletas esto se para. A ver, espera. Te estamos perdiendo. Hola, he vuelto. Oh, ¿qué pasa? Que tengo mala conexión. ¿Qué está pasando? Oh, no sé qué está pasando aquí. Perdonad. ¿Me oís bien? ¿Me oís bien? Hola. Que no sé si se ha colapsado esto. Bueno, voy a tirar para adelante. Hay que sí, apagar y encender. Creo que ahora volvemos a estar un poco... Sí, no, o sea, se me ha cortado a mí también, no sé por qué, no sé qué ha pasado. Creo que ahora va un poquito mejor. Se me acumulan las preguntas. Eso, robar patinetes eléctricos, eso no sirve para nada. ¿Puedo explicar de forma breve qué es un quasar? No. No. Eh, ¿Qué idiomas hablas? Pues yo hablo, nativamente hablo castellano y catalán y... y no sé, espero que se vea el vídeo también. Se oye, pero no se ve. Vaya. Buena cuestión. ¿Se me oye? ¿Se me ve? Yo me estoy moviendo. ¿Se me ve? ¿Se me ve moverme? ¿Se me ve moverme? Bueno, si no voy a continuar hablando. Aquí lo que importa es que hable. Y pues veremos si se soluciona el tema del vídeo. A ver, video capture device, lo quito, lo pongo. Ok, bueno, decidme si... Vale, yo voy a continuar para adelante. Eso, y verme se me... Ok, ok. Perfecto. Idiomas que hablo. Nativos o maternos castellano y catalán, por igual. Y luego aprendidos pues inglés y francés. Y ya está. Me gustaría saber más, pero es lo que hay. ¿Cuál es mi ecuación favorita? Contrato a un ingeniero, no voy a necesitar. Mi ecuación favorita, ¿cuál es? Diría una típica, ¿no? La ecuación de Dirac. Pero en realidad creo que había las ecuaciones de Hamilton. Me gusta mucho, a mí me gusta mucho la mecánica clásica y las ecuaciones de Hamilton me parecen bellísimas. O la de el principio de mínima acción, de alguna manera. Es un principio, no es una ecuación. Pero bueno, la variación de la acción es igual a cero. O siempre es igual a cero. Bueno, principio de mínima acción. Bueno, algo así. El principio de mínima acción me gusta. A ver, ¿por dónde iban las preguntas? ¿Desde cuándo estoy en Twitch? Pues empecé el año pasado en Twitch haciendo directos. Lo que pasa es que hago... la identidad de Euler es muy bonita.
hago directos puntualmente durante unas semanas, luego paro, luego hago directos un día a la semana, pero digamos que estoy muy poco en Twitch, a lo mejor por eso no me habéis visto. ¿Crees que la fusión de hidrógeno será posible durante nuestras vidas y de alcanzarla sería el mayor avance de la humanidad? Eh, mm, Siempre se dice que la fusión nuclear está a 50 años vista. Yo creo que sí que lo veremos. Que estamos en 2021. Yo creo que antes de finales de siglo. Yo siempre suelo tirar largo en estas cosas porque, porque muchas veces siempre nos quedamos cortos. Yo suelo tirar largo y yo creo que para finales de este siglo deberíamos tenerlo dominado. Si no lo tenemos dominado es que a lo mejor no podemos. No lo sé. Yo creo que para finales de siglo sería viable. Vamos a continuar con las preguntas de aquí. ¿Qué es lo mejor de trabajar en el CERN? Lo mejor de trabajar en el CERN quizás sea un par de cosas, ¿no? La primera es el sentirte que estás trabajando en un proyecto inmenso, en un proyecto que estás en el cutting edge, que dicen los ingleses, ¿no? En la frontera del conocimiento, o sea, que lo que tú sabes no lo sabe nadie más, ¿no? Eso motiva bastante. Y luego la gente, conocer a gente de tantos sitios diferentes, es especial. Así que yo creo que esas son las dos cosas más interesantes del CERN. ¿Cómo le explicaría su trabajo a un niño de 5 años? ¿Hay algún niño de 5 años en la sala que se lo explica? Pues básicamente yo a mi hijo lo que le digo, que tiene ahora 4 años, lo que le digo es que intento, porque trabajo en un experimento en el que intento entender cómo funciona el universo. Y ya está, porque más detalles es complicado, tan pequeño. Pero bueno, ya se hace una idea. Soy de México y pienso estudiar física. ¿Qué nos dirías a los que queremos ir ahí? Pues que estudies mucho y que busques oportunidades en diferentes sitios. Muchas veces pensamos que hay pocas oportunidades para llegar al CERN, pero en realidad hay muchas más de las que uno se piensa. Así que busquen. Y sobre todo en México hay muchos acuerdos de colaboración entre México y el CERN. Yo conozco a varios mexicanos aquí en el CERN. ¿Necesitas ser el más inteligente para llegar ahí? Pregunta de Joaquín GP. No, no, no. Yo no soy el más inteligente ni de mi promoción, ni de mi trabajo, ni de nada. Simplemente pues hay que echarle ganas, hay que estar preparado, pero no hay que ser el más inteligente de nada. Siempre hay alguien más inteligente que tú. Y luego por otro lado, es difícil decir que eres el más inteligente en todo. Puede ser el más inteligente o el que sabe más de una cosa, pero seguro que hay otro que sabe más en otro tema que tú. Así que no es o sea, no, cuando para entrar al CERN no te hacen un test de inteligencia, ya te lo digo yo. Si no, muchos no entrarían. Otra pregunta de Brian Dres Garzón, que dice si los matemáticos nos hacen bullying. Bueno, hay una relación bastante interesante entre los matemáticos y los físicos, pero no consideraría que es bullying. Han dejado aquí una pregunta. Jorge Sánchez dice, tenías un proyecto de contar tu historia como investigador, ¿sigues avanzando en ello? Es una idea muy buena. Todos los que no hemos podido ser investigadores nos proyectamos en ti. Pues sí, de hecho tengo un guión escrito de cómo he llegado, dónde he llegado, que explico un poco toda mi historia, pero tengo que grabar el vídeo. Pero en principio está escrito. Falta encontrar el momento para grabarlo. Pregunta de María.
¿En la ciencia, con ser bueno y destacar, sirve o también se necesitan contactos? Las dos cosas. Tener contactos, el saber moverte y saber por dónde tienes que ir, el conocer a unos, pero no por enchufe, sino el hacerte visible es muy importante. No es tanto conocer a los enchufes, sino es más el, el hecho de ganar visibilidad, de que te vean en muchos sitios, que te conozca gente. No tanto conocer tú, sino que te conozcan a ti. ¿Qué tan difícil es conseguir trabajo ahí? Ya lo hemos cubierto. ¿Se nota la diferencia entre España y el extranjero a nivel ¿de qué? Espera que no lo veo. A nivel de inversión, calidad educativa. Sí, calidad educativa no lo sé, porque yo no conozco el sistema educativo aquí, en Suiza. Ahora justo mi hijo va a empezar en la escuela, así que más tarde podré saber un poco cómo va. Pero a nivel de inversión sí que he visto que en Europa en general hay muchas más oportunidades, que se invierte mucho más dinero en muchos proyectos más que en España. También me pasé un año y medio viviendo en el Reino Unido y allí también vi que se invertía mucho dinero en muchos proyectos científicos, más que en España. ¿Qué libros de física recomiendas para alguien de 14 años? ¿Y cómo es vivir en el CERN? Vale, son dos preguntas. ¿Libros de física para alguien de 14 años? Pues hay uno de un profesor, Walter Levin, que se llama Por amor a la física, que introduce conceptos muy básicos de física de una manera tan entusiasta que creo que es interesante. Luego quizá alguno de Feynman, también para reflejar el aspecto pasional de la ciencia. Y sobre todo Carl Sagan. Leer a Carl Sagan inspira mucho y te entran muchas ganas de estudiar ciencia. ¿Cómo puedes llegar a trabajar ahí? Eso ya lo hemos visto. ¿Cuándo se va a poder ir de visita al CERN? Pues todavía no lo sabemos. De momento, los próximos meses creo que va a ser imposible. Pero quizá para verano, para finales de año, no lo sé. Estamos todos pendientes de cuándo van a poder venir visitantes. Pregunta de Kerkaz 124. ¿Qué necesito para trabajar allí? ¿Son muy exigentes? Pues más o menos ya lo he explicado. Son exigentes, pero hay muchas maneras, muy diferentes. Seguro que hay una adaptada a vuestras capacidades. Pregunta de Ben Juas. Dice, ¿es viable que en 5 o 6 años más puedan seguir llegando estudiantes al CERN? Sí, estudiantes. El CERN se nutre mucho de estudiantes, necesita estudiantes para seguir adelante. ¿Cómo logré llegar al CERN? Pues básicamente a través del máster que estudié, establecí una colaboración ya con un equipo aquí en el CERN y a partir de ahí pude entrar a hacer el doctorado y más allá pues continuar. Con los complejos Beto_FNS, con los complejos problemas actuales de la física, ¿hay algún lugar para la física teórica? Digamos que si hay alguna rama de la física que tiene problemas a resolver, esa es la física teórica. A nivel experimental tenemos muchas cosas que hacer, a nivel que sabemos más o menos el camino a seguir. A nivel teórico se necesitan nuevas ideas. Pregunta. De S. Galvis 17. Cuando cursé física mecánica no me fue del todo bien. ¿Debo prepararme más para mecánica clásica o es otro mundo distinto? No sé muy bien a qué te refieres. Estás estudiando física, entiendo. Para mecánica clásica, pues no lo sé, no recuerdo muy bien qué se necesita así en métodos matemáticos, pero básicamente ecuaciones diferenciales. Sí, sí, no sé, no sé exactamente cuál es la pregunta. Necesito prepararme más, todo lo que puedas, siempre. Aquí otra pregunta. Que dice,
Si me gusta la física por la matemática o en su amplia mayoría. Pues inicialmente me gustaba mucho la física por las matemáticas, como he explicado antes. Pero luego te das cuenta de que te gusta la física porque te gusta la física en su aspecto más general. ¿Es feliz trabajando en el CERN? Sí, se trabaja bien. O sea, trabajar en el CERN se trabaja a gusto. El gran problema, y no es una cuestión del CERN, es una cuestión de la vida como investigador, es la falta de perspectiva en el futuro. Es decir, yo no sé lo que voy a hacer el año que viene, por ejemplo, ¿no? Y eso es un problema que está asociado al CERN, pero como está asociado a cualquier otro centro de investigación, está asociado de hecho a la vida como investigador. Pero en general lo que es trabajar en el CERN se trabaja muy a gusto. Eh, eh, Esta es una pregunta interesante. Eh, ¿La existencia es lo mismo que la realidad? Filosofía. Eh, lo dejamos para otro directo dedicado a la filosofía. Por aquí pregunta de Victoriño 20. ¿Te ves dando clases? Y si es que sí, ¿en qué universidad te gustaría dar clase? Pues mira, ya he tenido la experiencia de dar clase a estudiantes de doctorado. Es básicamente una de las actividades principales que he hecho en enero y febrero, dar clases. Y ahora mismo, después de estos 2 meses, creo que no me veo dando clases, al menos ahora. Porque pese a que es una cosa que me gusta, no he acabado de encontrarle el feeling, el gustillo de verdad. Así que quizá en un futuro, pero ahora mismo no. ¿Y en qué universidad? Pues no sé, en la que me dejen. Mm, ¿Vale la pena el café? No, el café no vale la pena. A mí no me gusta el, el café. Yo tomo té o en su defecto agua. Tengo agua aquí. ¿Qué es lo que inspira a un físico promedio? Entiendo que me está llamando físico promedio. Me puedo considerar un físico promedio. Un tal tornillo de Lorenzi. Sí, soy un físico promedio. Lo que me inspira, pues saber más cada día. Eso es lo que me inspira. Um, no ¿Qué tal fueron las clases de Oxford? Bien, bien, fueron bastante bien. El año pasado las di presencialmente y fue mucho mejor, evidentemente, que este año de manera remota, pero creo que fue bien. Los estudiantes que tengo son unos poquitos, son un grupo de doctorado pequeñito, de 8 estudiantes o así. Son muy buenos y no hay ningún problema. O sea, todo va bien. ¿Hasta qué punto merece la pena trabajar aquí? En el CERN, entiendo, de una pregunta de Juan Spag. Pues merece la pena, aunque sea para pasar 6 meses, merece la pena la experiencia. Yo llevo más tiempo, pero por aquí llegan preguntas de Gonzalo, atención. Estas son como siempre profundas. Si las etiquetas no definen a los elementos, ¿por qué fotón, gravitón y bosón de Higgs y no fotón de spin 0, 1 y 2? Yo qué sé, los físicos somos muy malos poniendo nombres. A mí, por ejemplo, que le llamen bosón de Higgs no me gusta mucho, porque de hecho el resto de partículas, ninguna de ellas tiene nombre propio, y el bosón de Higgs sí que tiene nombre propio. Eso no me gusta demasiado, porque al final el bosón de Higgs no es solo resultado del trabajo de Higgs, sino que es resultado del trabajo de mucha gente, porque es así como funciona la ciencia hoy en día. ¿Qué computador comprar para la carrera de física? A ver. Pues es una pregunta interesante. La verdad es que no estoy muy puesto en el tema de ordenadores, pero sí que diría que aproveches y compres uno que tenga una buena tarjeta gráfica, porque así podrás jugar a videojuegos también. No, me refiero a que ahora cada vez más, y sobre todo si estás
interesado en el ámbito de la inteligencia artificial, que es una cosa que se está poniendo que lleva mucho tiempo de moda. Cada vez más se utilizan las tarjetas gráficas para hacer cálculos. Así que puedes aprovechar con la excusa de que necesitas una buena tarjeta gráfica para hacer simulaciones y cálculos, para comprarte un ordenador que sea pepino también para jugar. ¿Qué opino sobre Tenet? Pues no tengo opinión, porque no la he visto todavía. La tengo pendiente y no me digáis nada. A ver. Gonzalo dice, ¿puede existir una teoría del todo manteniendo los dos postulados de la relatividad especial? Los dos postulados, ¿cuál es? De la velocidad de la luz. ¿Y a cuál otro te refieres? El de la simultaneidad. No sé. Supongo que sí. Las teorías del todo, esos postulados son sagrados en cualquier caso, ¿no? Pregunta de Judith Paulet. Dice, vamos a ver. És una pregunta en catalán. Quan eres més jove t'esperaves arribar on ets ara? Lo traduzco. Cuando eres más joven te esperabas llegar donde llegaste. La respuesta es no, porque siempre uno ve, cuando empieza a estudiar física, el CERN es como la meca, es como lo más a lo que puede aspirar un físico, y de alguna manera no te lo planteas, pero luego vas viendo que existen caminos y que hay un camino que está ajustado, no está ajustado para ti, sino que hay muchos caminos y en uno de ellos te encuentras tú y bueno, pues empiezas a hacer el sendero y resulta que acabas llegando al CERN. Pero no es una cosa que te plantees. Aquí han dejado otra... leyes de la física invariantes, Gonzalo. Pues claro, las leyes de la física tienen que ser invariantes, si no estaríamos apañados. ¿En qué área de la física? Cinzil dice... Cinzi. Nos conocemos. ¿En qué área de la física piensas que estarán los próximos grandes descubrimientos a nivel fundamental? Yo tengo muchas esperanzas en la astrofísica. Todo el tema que ha empezado ahora, podemos decir, de ondas gravitacionales, agujeros negros, quizá ondas gravitacionales primordiales. Yo creo que la astrofísica es el campo del siglo XXI. No tanto la física de partículas. Otra pregunta de Judith Paulet dice què se sent al treballar a un lloc tan guay como el CERN? ¿Qué se siente al trabajar en un sitio tan chulo como el CERN? Pues felicidad, orgullo y bueno, al final te acostumbras. Pero bueno, cuando uno mira para atrás y dice, hombre, pues viendo que es un sitio al que mucha gente le gustaría llegar, así que estar aquí es todo un privilegio. ¿En qué consiste mi trabajo y qué tareas realizo diariamente? Mi trabajo consiste en... Es una pregunta de Alejandro Sala. Mi trabajo consiste en estudiar cómo afectan los pequeños errores que hay en los campos magnéticos de los imanes a las trayectorias de las partículas dentro del LHC y en particular a la mejora del LHC y cómo se puede corregir esto. Es básicamente lo que hago yo. José Cebri dice, ¿qué experimento es más prometedor para encontrar nueva física en el CERN? Pregunta delicada. No sé, a día de hoy diría que ninguno. Pero bueno, yo creo que el más prometedor siempre es el siguiente, ¿no? El siguiente, la mejora del LHC nos va a dar un nivel de sensibilidad adicional que en principio nos debería permitir tener acceso a regiones antes no exploradas, ¿no? O detalles que antes no se podían ver. Y veremos si allí hay algo escondido. A ver, articulación CERN-UNC, entiendo que es la Universidad Nacional de Colombia, para hacer pasantías.
Pues no lo sé, pero conozco gente de Colombia que, si estamos hablando de Colombia, si no me equivoco, eh, hay gente, conozco a colombianos, de hecho tuve un buen compañero que era colombiano y establecimos había establecida una colaboración entre el CERN y la Universidad de Colombia. Así que hay posibilidades en este aspecto. Opinión del experimento Next. Ostras, me pillas en bragas. No sé suficiente sobre el experimento Next. A tope con la física española, pues a tope, a tope. Se repiten un poco las preguntas, llegamos ya a las últimas. ¿Hay indicios de física más allá del modelo estándar? No claros. O sea, sabemos que hay cosas, hay fenómenos que el modelo estándar no es capaz de explicar. Algunas relacionadas, por ejemplo, con los neutrinos, las oscilaciones de neutrinos. Esto el modelo estándar no lo puede explicar. Lo que pasa es que los experimentos que estamos haciendo en el LHC para ver partículas, digamos, para intentar descubrir partículas más allá del modelo estándar, han sido todas negativas. No hemos visto ninguna partícula más allá, ninguna nueva partícula. Pero sabemos que tiene que haber física más allá del modelo estándar, porque el modelo estándar no es capaz de explicarlo todo. Así que tiene que haber algo más allá. ¿Dónde? ¿El qué? Pues no lo sé. Por aquí Churrero deja otra pregunta que dice ¿qué es lo que se viene en cuanto a nuevo contenido? ¿Te refieres a contenido del canal? Espero tu respuesta y voy contestando otra. ¿Cómo conseguir ser investigador? Iker_Logroño. Pues estudiar una carrera, estudiar un máster y intentar encontrar una vía para hacer un doctorado, y digamos que ese es el punto inicial a la carrera como investigador, hacer un doctorado. Pregunta: ¿cómo es el trabajo del día a día? Y pensar en dejar a tu país para ir a Suiza, el cambio de clima, amistades, etcétera. Vale, el trabajo del día a día es básicamente sentarme en el ordenador y hacer cálculos y simulaciones. Ese es mi trabajo. Y luego escribir informes o escribir papers con los resultados. Y luego dejar tu país, pues siempre es difícil. Lo que pasa es que cuando dejas tu país, cuando digamos lo dejas todo para ir a trabajar a un sitio como el CERN, que es como lo más de lo más, la verdad no cuesta tanto. Si vas a la aventura o vas una situación precaria, pues entiendo que cueste. Yo vine contento. Vale. Dejé a mis amistades y demás atrás. Pero bueno, mis amistades principales también se dedicaron a la investigación, así que cada uno se tomó su camino. Uno se fue a Alemania, otro se fue a Italia, así que otros se quedaron en Barcelona, así que cada uno tomó su camino en particular. El clima aquí es fantástico. Aquí es fantástico. No es el Mediterráneo, pero hace tanto frío como uno podría pensar, y en verano, en primavera y verano, está genial. Y volvemos a la pregunta del el contenido nuevo del canal. Pues precisamente hoy he grabado un vídeo donde explico el contenido que quiero hacer este año. Que básicamente se puede resumir. Os recomiendo que veáis el vídeo, que intentaré que salga mañana o pasado. Básicamente se resume en hacer directos en Twitch, hacer vídeos de ciencia y hacer videoblogs. Es un poco la idea de este canal. Es decir, no hay mucho cambio, pero sí que, como explico en el vídeo, la temática de los vídeos va a cambiar ligeramente, ¿vale? O sustancialmente. Eso ya depende de cada uno. Últimas preguntas. Cuanto más indagamos, más subpartículas encontramos y más pequeñas son. ¿Habrá infinitas? No puede haber infinitas. De hecho, creemos en principio que
los quarks que componen los protones. Los neutrones ya son realmente elementales, pero bueno, más pequeños que los quarks podría haber, por ejemplo, las cuerdas, pero eso ya es mucho, mucho más pequeño. Veremos. En principio no parece haber evidencia de cosas realmente mucho más pequeñas. Otra pregunta de Ander Tara dice, vamos a ver, ¿cuánto tiempo se tarda en pasar de un resultado teórico a una aplicación práctica? Pues depende de lo que estés trabajando. Pueden pasar, por ejemplo, el bosón de Higgs se predijo teóricamente en los años 60 y hasta el 2012 no se descubrió. Es decir, pasaron bastantes años hasta su verificación experimental. Pero hay otras cosas que o son más sencillas o son más directas y puedes elaborar o hacer un estudio teórico y a las pocas semanas o los pocos meses implementarlo experimentalmente y tener resultados. Depende un poco del experimento. Y la última pregunta que tengo aquí, ¿es posible que el colisionador sea usado para demostrar que la gravedad es cuántica? Esto es una pregunta de Héctor 7DXT. Y esta es la última que tengo aquí. No, para demostrar la naturaleza cuántica de la gravedad se necesitaría un colisionador mucho más grande del que tenemos. Y así que no esperamos encontrar evidencias de ello. ¿Dónde podríamos encontrar información al respecto? Pues quizá en agujeros negros y en el Big Bang, o las primeras etapas del universo. Esos son los dos sitios, los dos ámbitos en los que ambas contribuciones son importantes. La contribución de la relatividad general y la contribución de la mecánica cuántica son importantes. Así que quizá si algún día somos capaces de entender mejor cómo funcionan los agujeros negros, podemos intentar sacar información sobre la naturaleza cuántica de la gravedad. Pero en experimentos con colisionadores es difícil, no digo que sea imposible, pero es difícil. A lo mejor puede surgir algún tipo de fenómeno que sea resultado de la naturaleza cuántica de la gravedad, pero digamos, estudiarla a nivel fundamental va a ser difícil. Por aquí se han acabado las preguntas que tenía. No sé si tenéis alguna pregunta más, los que estáis en el chat. ¿Es el no LIGO macho el mejor paper de la década? Yo no he leído el paper. El título es muy bueno. Es muy bueno. No LIGO macho. Es muy bueno. Es muy bueno. Es lo que tienen las siglas, que se pueden jugar con ellas con total libertad. Y voilà. No sé si tenéis, como decía, más preguntas. Si no, llevamos aquí más de una hora de conversación. Mi idea también era hacer algunos directos así un poco improvisados para acumular horas de streaming para que eventualmente en algún momento pueda llegar a cumplir los requisitos de Twitch para ser, ¿cómo se llama? Para ser partner, para ser ¿qué? Porque ahora no lo soy. Para ser, ¿cómo se llama? Estoy muy perdido con esto de Twitch. Para ser affiliate, ¿vale? Tengo que hacer streamings en 7 días diferentes. Me quedan por hacer streamings en 7 días diferentes y hacer un streaming un total de 8 horas al mes, y nunca llego porque siempre mis streamings son mucho más cortos y no hago tantos al mes. Así que esa es un poco también la idea. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué opinas del final de Interstellar? Ya que no has visto Tenet. El final de Interstellar es lo esperado, ¿no? No hay Interstellar a mí me gusta mucho.
Me gustó muchísimo cuando la vi en el cine, luego a medida que fue pasando el tiempo me gustó menos, ahora me vuelve a gustar bastante, bastante. Y visualmente es espectacular y pese a que la historia no es súper compleja, creo que el resultado es muy bueno. Y al final, pues bueno, está bien. No hay, no es un giro inesperado, pero está bien. No sé. Tienes que poner el link del Twitch en Instagram. Tienes razón. Andorrano. No, de hecho no. Andorra no es que me disguste, he estado muchas veces en Andorra, porque viviendo antes en Cataluña, pues ir a Andorra era una cosa muy típica. Pero me prefiero quedarme aquí, en Suiza, que también hay montaña y, y hay muchas más cosas. Aquí en esta zona tenemos muchísima naturaleza más allá de montaña, de hecho. Y Andorra, de hecho, siempre hemos estado últimamente de vacaciones, bueno, últimamente, las veces que hemos ido por Cataluña, hemos ido un poco, algunos días a los Pirineos y mi mujer siempre insiste en ir a Andorra a pasar un día aunque sea y a mí no me apetece demasiado. Prefiero ir a otros sitios. ¿Qué opino del documental Particle Fever? Es un muy buen documental, creo, al menos en el aspecto emotivo. Yo al verlo se te saltan las lagrimillas porque tú has vivido algo parecido, lo has vivido en directo y realmente refleja la emoción que supone un descubrimiento como el que fue el bosón de Higgs. Totalmente recomendable. No, no solo porque explica la física que hay detrás del bosón de Higgs, que bueno, podemos decir que la explica a un nivel muy básico, pero suficiente, sino porque explica también, nos da una impresión de cómo es el día a día de un investigador o de varios investigadores y a la vez la emoción que supone hacer un descubrimiento de tal magnitud. Es muy recomendable, no sé si está en YouTube gratuitamente, os lo recomiendo a todos que lo veáis, si no lo habéis visto. Más preguntas, si no lo vamos a ir dejando por aquí, porque yo me quedan por hacer unas cuantas cosas y nada, os agradezco mucho a los que habéis estado aquí, que habéis sido un número bastante constante. Estoy contento por hacer un directo así improvisado, el haber aparecido de la nada y tener aquí mis 15 personas que me están viendo. No descarto hacerlo con más frecuencia, sería a esta hora. Y luego, más allá, tenemos los directos de Novum oficialmente hablando. Y mañana por la noche, mañana por la noche tenemos uno, seguramente será a las 9:30, de 9:30 a 10. Tendremos un directo y hablaremos con un geólogo en apuros de Twitter, ese es el nickname en Twitter, y hablaremos de minería espacial, de cómo podemos extraer minerales de los asteroides, ¿vale? Y todo enmarcado dentro de la serie que a lo mejor algunos de vosotros seguís, que es la serie de Expanse, ¿vale? Hablaremos poco de Expanse, no vamos a hacer spoilers básicamente porque yo tampoco la he visto, estoy de hecho acabando la primera temporada. Pero hablaremos básicamente de minería espacial. ¿Qué necesitamos para sacar minerales de asteroides? ¿Qué tipos de minerales podemos extraer? ¿Y qué podemos hacer con ellos? ¿Deberíamos invertir en minería espacial? De todo eso hablaremos mañana, así que si os apetece pasaros por ahí, si no lo podéis ver luego en diferido, porque subiré también el vídeo al canal. Así que bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado aquí y nos vemos en el próximo directo. Un saludo. Chao, chao. Chao, 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 chao.